Hola, soy María Laporta y vamos a realizar un protocolo de ecografía abdominal. Comenzamos el estudio ecográfico abdominal realizando un corte axial por debajo de la apófisis sifoides y ligeramente angulando a caudal para visualizar páncreas y localizar las 4 estructuras en profundidad a dicho órgano, que son de posterior a anterior columna, aorta, mesentérica y esplínica. Anterior a dicha vena es donde se apoya el páncreas, que lo estudiaremos en los planos axial y sagital. Sin movernos de dicha localización y en un plano sagital con ligera inclinación acraneal, podemos visualizar el lóbulo hepático izquierdo y explorar el espacio pericárdico, valorando parénquima hepático con el lóbulo caudado, arteria aorta y vena cava con la salida de la suprahepática izquierda. Pasamos a posicionar la sonda al reborde subcostal derecho y con una inclinación oblicuo-craneal. Realizamos una inspiración forzada y estudiaremos el parénquima hepático y suprahepáticas, observando su calibre en la entrada de la vena cava. En el mismo punto donde tenemos la sonda, realizamos un corte axial al reborde subcostal derecho y con una inspiración forzada visualizaremos el hilo hepático, donde podremos valorar colédoco, arteria hepática, vena porta y donde podremos realizar mediciones de dichas estructuras y observar mediante Doppler color el flujo hepatópeto de la vena porta. En muchos pacientes donde hay interposición de meteorismo intestinal, este plano lo tendremos que realizar por ventana intercostal o decúbito lateral izquierdo. En el mismo plano en el que nos situamos, axial al reborde subcostal derecho y ligeramente caudal, veremos con una inspiración la vesícula, la cual deberemos de estudiar en planos axiales y sagitales, viendo desde el fundus, cuerpo, infundíbulo y cuello. Si no se viera por completo, debemos de poner al paciente en decúbito lateral izquierdo o explorarlo por ventana intercostal, ya que muchas microlitiasis se hallan en el infundíbulo y solo con la movilización de la paciente las podremos ver. Pasaremos a realizar un rastreo por ventana intercostal derecha, donde estudiaremos parénquima hepático, ilio, vesícula, ya que por ventana subcostal hay zonas en las que nos quedan sin visualizar por interposición de meteorismo intestinal, artefacto que por esta ventana podremos evitar. El lóbulo hepático derecho lo vamos a estudiar con una expiración forzada, paralelos al reborde subcostal derecho, en su parte más inferior. Realizaremos un barrido desde craneal a caudal y a la inversa para descartar lesiones en parénquima hepático. Sagital al reborde subcostal derecho, en su parte más inferior, y con una inspiración estudiamos espacio de Morrison para valorar ecogenicidad entre el hígado y riñón derecho, base del pulmón derecho y posible líquido. En ocasiones la exploración se debe realizar en decúbito lateral izquierdo por la interposición de meteorismo intestinal. Pasamos a estudiar el riñón derecho, que lo exploraremos en fosa renal, aprovechando la ventana del lóbulo hepático derecho. Aunque en una gran mayoría de los pacientes los pondremos en decúbito lateral izquierdo
para un mejor abordaje. Estudiaremos el riñón en plano sagital, donde mediremos su diámetro cráneo-caudal, y en transversal, donde realizaremos un barrido cráneo-caudal, y a nivel de la pelvis renal pondremos una caja Doppler color para confirmar que no existe ninguna dilatación de la vía urinaria. Pasamos a explorar el espacio espleno-renal con el paciente en decúbito supino, buscando la ventana intercostal izquierda para valorar la ecogenicidad entre el bazo y el riñón izquierdo, posible líquido y base del pulmón izquierdo. En un corte sagital intercostal inferior izquierdo, estudiaremos el bazo en planos axiales y sagitales, donde lo podremos medir y valorar el parénquima esplénico. El riñón izquierdo lo exploraremos en fosa renal izquierda, poniendo al paciente en decúbito lateral derecho, y realizaremos cortes sagitales donde lo mediremos su diámetro cráneo-caudal, y cortes axiales donde realizaremos un barrido cráneo-caudal, y a nivel de la pelvis podremos poner la caja Doppler color para confirmar que no existe ninguna dilatación de la vía urinaria. Pasamos a realizar un barrido de la aorta abdominal desde la apófisis sifoides hasta la bifurcación de las ilíacas y poder descartar placas, aneurismas y otras patologías. Para valorar la pelvis, uno de los requisitos imprescindibles es tener la vejiga llena, y la estudiaremos con cortes axiales y sagitales, observando el interior y las paredes vesicales. Muchas gracias al Comité Científico y Organizador por dejarme participar en este congreso.